Bien, en esta parte del programa estamos conectados con César Combina, ex congresista de la República y ex candidato también a la alcaldía en estos momentos, a quien le damos la bienvenida. César, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pedro. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Mucho gusto poder conversar contigo luego de mucho tiempo, más aún en esta coyuntura política que nos convoca. Tú fuiste parte de Alianza para el Progreso, fuiste congresista. Cuéntame, por favor, César, ¿no se sabe nada de los antecedentes de un candidato a la presidencia de la mesa directiva como el caso de Alejandro Soto? Porque cuando se conocieron sus denuncias, 55 denuncias, pareciera que les tomó por sorpresa incluso a los integrantes de APP, que dijeron, uy, vamos a pedir información de cómo están sus procesos, porque desconocemos. ¿Te crees tú ese cuento, César? No, honestamente no me lo creo, porque todos los congresistas pasan por distintos procesos antes de ser elegidos parlamentarios y durante su tiempo como congresistas también los pasamos. El primer gran proceso es la depuración en la elección interna. Cuando yo postulé como invitado por esta agrupación política, se nos pidió todo tipo de información sobre nuestras propiedades, nuestros ingresos, nuestros egresos, nuestra situación judicial, nuestra situación fiscal, nuestra situación laboral, es decir, toda una cantidad de información que no creo que solamente algunos candidatos hayan dado y para el siguiente proceso no se haya dado. Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones también hace un filtro. Y esto ha ayudado con la prensa. La prensa también ha hecho un filtro y ha hecho pública la situación de este señor con no solamente sus denuncias, sino que es un denunciador contundente, repetitivo, de sus propios colegas en la región Cusco, y esto lo sabe todo el Perú. Entonces, no creo que puedan elegir a ciegas a un candidato a la presidencia del Congreso sin saber la mochila que carga. Entonces, si no se puede elegir a ciegas, ¿por qué se eligió o por qué se puso al frente de una lista para la mesa directiva a alguien con esos antecedentes? ¿Cuál ha sido la pretensión real? Bueno, aquí hay dos situaciones que juegan en pared. La propia situación de Alianza para el Progreso y la situación de sus aliados. Creo que Alianza para el Progreso tenía en la presencia de Lady Camones o en la persona de Eduardo Salguana a un mejor candidato, ya sea por la experiencia, ya sea por la capacidad, ya sea por la relación con la prensa, versus lo que presentaron al final. Entonces creo que Alianza para el Progreso se mete un autogol eligiendo a un mal candidato que claramente está hoy día pendiendo de un hilo. Es inaudito cómo un candidato a la mesa directiva termina diciendo la primera semana, bueno, yo puedo dar mi cargo a disposición, puedo dar un paso al costado. Esto nunca se ha visto en el Congreso y realmente deja muy mal parado políticamente a Alianza para el Progreso por un error propio. Pero además veo que por el otro lado, los aliados de Alianza para el Progreso, es decir, Fuerza Popular y Perú Libre, han sido parte del proceso de elección de Soto. Es decir, han dado su apoyo y su recomendación a esta persona frente a su organización política. Creo definitivamente que esto le conviene a Perú Libre. ¿Por qué? Porque ante una vacancia del señor Soto o ante la salida del señor Soto hay dos opciones. O la mesa corre, es decir, el vicepresidente se convierte en presidente y Valdemar Cerrón se convertiría en primer vicepresidente del Congreso, o se elige un presidente como ocurrió con el señor Williams. En ese contexto, Perú Libre, con sus aliados de izquierda, podría meter, por ejemplo, a Luis Aragón o a otra carta del bloque de izquierda como presidente sin necesidad de sumar a Alianza para el Progreso o consultar siquiera a Fuerza Popular. O sea, a ver, iríamos un poco pensando en ese nivel, César. Podríamos decir que Fuerza Popular sabía de quién se trataba con Alejandro Soto, porque es imposible que el fujimorismo no indague de quién se trata. Que Perú Libre también sabía de quién se trataba con Alejandro Soto y que era una pieza débil dentro de la mesa directiva, que si cae esa pieza les favorece y por lo tanto, ante la elección, miramos arriba, silbamos al cielo, nos hacemos los locos, esperando que caiga para mover nuestras fichas. ¿Así se habría manejado esto? Personalmente creo que es lo que ha ocurrido exactamente como tú lo has contado, y no porque me parezca que el señor Soto de por sí ya es un mal candidato, sino que además tiene una mochila que todos conocían, como tú decías,
y que generó un silencio cómplice de sus aliados. Entonces, el silencio cómplice tiene que venir por algo. No es posible que alguien como Nano Guerra, que ha sido tan cuestionador, por ejemplo, de las personas que apoyaron la Asamblea Constituyente en este Congreso, el día de hoy se ponga en una lista con Valdemar Cerrón, que ha sido promotor número 1 de la Asamblea Constituyente, y junto al señor Soto, Alejandro Soto, que votó por la Asamblea Constituyente en contra de lo que dijo Alianza para el Progreso. Entonces, creo que sí, esto ha sido una situación armada que finalmente beneficia a Fuerza Popular y a Perú Libre. Sin embargo, mucho también se cuestionó precisamente eso que estás mencionando, la unión Fuerza Popular con Perú Libre. Pero desde el Congreso de la República también salen y definen esa situación aseverando de que si la gente tanto pide gobernabilidad, si la gente tanto pide diálogo, entonces pues valoren la unión entre la extrema derecha, la extrema izquierda, Fuerza Popular, Perú Libre en la misma mesa directiva, que es un claro ejemplo de gobernabilidad, o al menos de intención de gobernabilidad y de un primer paso para un diálogo político. Es exactamente lo que el Perú no necesita. El Perú no necesita unas alianzas contra natura basadas en intereses políticos o personales. La gobernabilidad efectivamente se da porque tienen los votos, pero la gobernabilidad no viene acompañada de legitimidad. Y cuando no viene con la legitimidad, estás hablando de la destrucción total del Parlamento. El Parlamento se basa en el poder de representación, es decir, que tú cedes parte de tu poder como ciudadano a un representante llamado congresista por un intermediario que son los partidos políticos. Si tú ya no crees en ese partido político y ya no crees en ese congresista, finalmente tu Congreso termina como lo que está el día de hoy, solo y abandonado. No va a garantizar ni gobernabilidad, ni legitimidad, ni camino común, ni agenda de ruta. Lo que se han juntado es simplemente para poder garantizar un blindaje común, para poder garantizar una repartición de intereses, y la principal culpa de todo esto no es de Vladimir Cerrón y de Valdemar Cerrón, sino es de Fuerza Popular y de las bancadas de oposición a Pedro Castillo, que ganaron la mesa directiva con Mari Carmen Alba, que la volvieron a ganar con Lady Camones, que la volvieron a ganar con con el señor, con el último presidente del William Zapata. Su nombre, William Zapata. Con el señor, efectivamente, y con todo esto, ellos han perdido, no han construido un bloque político serio, han perdido a gente, es decir, han perdido votos de sus mismas bancadas, todas las bancadas se han reducido. Han perdido aliados. Somos Perú, recién acaba de volver, Podemos se fue, han perdido la mayoría en Acción Popular. ¿Y todo esto por qué? Porque durante su tiempo, cuando tuvieron la mesa directiva, no limpiaron el Congreso, no se tocó las comisiones de ética, lo ensuciaron por ejemplo, más. No se sacó a ninguno de los niños, no se les sancionó. Bastaba que el bloque democrático sancionara a los 6 niños, los mande a su casa y no había necesidad de meter a Vladimir Cerrón en la fórmula de la mesa directiva. Pero todos los errores pasan factura y me sorprende que Fuerza Popular no pueda reconocer sus errores. Esta soberbia es terrible en política, porque ahorita prefieren justificar la alianza con su peor enemigo a que decir sí, tuvimos 2 años con errores y vamos a enmendarlos. Esto pasará más factura aún. Ya, pero ¿cuál es más pernicioso para el país? ¿Cuál es más dañino para el país? ¿La persistencia de estas composiciones políticas en el Parlamento o la subsistencia política del Parlamento y el gobierno que se niegan a irse? Porque para muchos esto ya termina implicando de que nos resignemos, de que aceptemos que se quedan hasta el 2026 y solamente salvaguardar lo que queda de institucionalidad, lo que queda de decencia, que es casi nada, y aguantar a 2026 a que vengan nuevas elecciones. Ese es el mensaje que está dando el Parlamento y ese es el claro mensaje de la Alianza Fujicerronista. Nos vamos a quedar aquí, sea como sea, no vamos a adelantar elecciones y nos van a ver las caras, aunque sea revueltos, hasta el 2026. Y eso es muy nocivo. ¿Saben por qué? Porque los que hemos estado en la otra orilla, luchando contra Pedro Castillo desde el día 1, luchando contra Vladimir Cerrón desde el día 1, luchando contra las organizaciones criminales en política, nos vemos completamente huérfanos de partidos políticos y de líderes políticos. ¿Por qué? Porque el hecho de la alianza para quedarse sea como sea,
le da la razón a Pedro Castillo, le da la razón a los que apoyan a Pedro Castillo y dicen, bueno, pero aquí Pedro Castillo también debió quedarse sea como sea. ¿Por qué no Keiko Fujimori hizo una alianza con Pedro Castillo? Entonces se quedaban si al final ha hecho una alianza con el partido de Pedro Castillo. Entonces, realmente terminan abonando a la política que empezaron a combatir. Y esta es la gran factura que yo siento que va a venir el 26. Yo no sé si este Congreso y este gobierno débiles, personalistas y soberbios aguanten hasta el 2026, pero en la próxima elección los ciudadanos van a pasarle factura a todos ellos y probablemente al Perú votando por una opción radical que creo que nadie quiere. Claro, una opción radical que se temía que termine siendo elegido en 2021, tal cual sucedió finalmente con Pedro Castillo, con Perú Libre, pero que no fue la solución al problema. Y lamentablemente, a pesar de esa nefasta experiencia con Pedro Castillo, una opción radical sigue siendo la mejor solución para la gente que está descontenta con el status quo, por culpa de este Congreso de la República, por la manera como se conduce políticamente. Así es. El Congreso de la República en sus actuaciones y su falta de reflexividad está abonando a la peor opción existente, a una opción que no tenga una línea política democrática, que no tenga un respeto por las instituciones y, por ejemplo, por algo tan básico que el Congreso el día de hoy se rasga las vestiduras diciendo que defiende, que es la Constitución Política del Perú. Mucha gente le echa la culpa de las irresponsabilidades y de la organización criminal que se ve en el Parlamento a la Constitución Política. Y claramente la Constitución Política no se puede defender sola. Entonces, termina por afectar a nuestra propia institucionalidad y lo que va a ocurrir es de que el 2026 una persona sinvergüenza como Vladimir Cerrón o una persona radical como Antauro Humala pueda salir en cualquier plaza pública a decir voy a cambiar la Constitución y voy a fusilar a los políticos, y la gente realmente va a sentir tanto desazón, no producto de la Constitución, del sistema económico o de la democracia, sino producto de este Congreso irresponsable. Entonces, que al final podría caer en esas situaciones. Esperemos que esto no ocurra, pero el Congreso tiene toda la voluntad de destruir la propia democracia. César Comida, muchas gracias por la comunicación. Que tengas buen domingo. Muchísimas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo también para ti. Vamos a la pausa. Regresamos tras el corte para hablar con Jorge Espelucín, secretario regional en Cajamarca del Partido Político Perú Libre. Yo le quiero preguntar a Jorge Espelucín regresando, y sé que nos está escuchando en interno en estos momentos, para que vaya preparando su respuesta sobre este nuevo escenario de disputa por la Asamblea Constituyente. Vladimir Cerrón sostuvo reunión en el Parlamento y habló de impulsar una norma para nueva constitución previa Asamblea Constituyente, e inmediatamente una reacción del fujimorismo se produjo con el pronunciamiento de Keiko Fujimori señalando de que se ubique el señor Cerrón, ubíquese señor Cerrón, que el hecho que le hayan dado espacio en la mesa directiva no quiere decir que le van a permitir llevar adelante ese plan de nueva constitución, porque para ellos la del 93 es la que es suficiente, sobra y basta para el país. Sobre ese tema y otros hablamos luego de la pausa con el antes mencionado Jorge Espelucín. Volvemos.